Hola, un saludo a todos. Hoy les traigo un vídeo un tanto diferente en el que básicamente quería hablar un poco sobre los editores de texto que podemos utilizar como alternativa al IDE de Arduino. Y alguno me preguntará, bueno, ¿y para qué es necesario eso? En realidad no es necesario y existen muchas alternativas, pero yo personalmente el IDE de Arduino no me termina de gustar porque le faltan muchas cosas que digamos que agilicen el desarrollo o escribir programas. Si estamos haciendo cosas sencillas, pues quizás no vale la pena si es algo muy sencillo, pero cuando el programa se hace un poco más grande, ya es mucho mejor pues tener una idea que por ejemplo tiene autocompletado, entre otras cosas, que tiene diff, como tenemos distintas versiones de los archivos, etcétera, etcétera. Existen muchas alternativas, ¿ok? Yo personalmente me gusta el Visual Studio Code porque es sencillo, es gratis y lo utilizo no solo para Arduino, sino para a lo mejor para usarlo en otros micros o para, por ejemplo, programar en Python o modificar cualquier archivo en cualquier momento, cualquier archivo de texto. Entonces, yo por eso he usado Visual Code Studio, pero pueden usar el que quieran. Está el Atom, está incluso el Platform IO, que es como un plugin del Atom para que, digamos, está más integrado con Arduino y demás. Pero bueno, a mí personalmente, pues este me sirve y es fácil de instalar y demás. Cada uno que elija el que quiera. Pero, ¿por qué les digo que esto es interesante? Pues ya, les voy a mostrar algunas de las opciones que tienen. Por ejemplo, lo primero es que, si se fijan aquí, yo he añadido esto en las opciones de Arduino, que por ejemplo recoge funciones. Esto es útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo tenemos muchas funciones y queremos encontrar pues, la que queremos, pues es más fácil verlo así y tener una idea general, por ejemplo, de este archivo, que no tenerlo todo abierto. ¿Okay? Porque sabemos que hay una función blink rojo, un proceso de datos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Otra cosa es el número de líneas. Estas cosas se las he añadido yendo a las preferencias. Pero si nosotros usamos un editor externo, yo les recomiendo marcar aquí Use External Editor. ¿Por qué? Como pueden ver, ahora ya no me deja escribir. Me deja seleccionar, pero no escribir. De esta manera, yo utilizo mi editor externo, como puede ser este que tengo aquí, que es el Visual Studio Code. ¿Ok? Y entonces, si yo modifico algo, no lo puedo modificar aquí. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces a lo mejor modifico algo aquí, luego modifico aquí sin haber guardado en el otro sitio, y cuando guardo en uno, pues sobreescribo el otro. ¿Vale? Entonces, lo ideal es usar solo uno. Con esta función que tiene Arduino, pues me evita pues que yo pueda aquí modificar nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué funciones tiene esto que pueden ser interesantes? Bueno, para empezar tenemos un minimap, por ejemplo. ¿Y el minimap para qué sirve? Pues sirve para, cuando tenemos mucho código, ir directamente a donde queremos sin tener que estar buscando y tal, porque muchas veces se ve el código aquí y no podemos hacer una idea de qué altura del archivo estamos. ¿Okay? Eso por una. Por otra parte, tenemos por ejemplo el autocompletado. Si yo tengo esta función blink rojo, por ejemplo, bueno, está aquí, blink rojo, y yo quiero llamarla desde aquí, pues yo pongo BL y ya enseguida él me dice blink azul, blink rojo, blink verde. Yo puedo darle flecha abajo y enter, y luego si abro los paréntesis, él solo me pone el segundo paréntesis y listo, blink rojo. En el Arduino tendría que escribirlo completamente. ¿Okay? Además, si yo me equivoco, por ejemplo, imaginemos que yo lo he escrito y le he puesto una S sin querer, ¿okay? Pues ya él me dice, oye, tienes un error aquí. Es verdad que también me da errores con las funciones de Arduino, como por ejemplo serial, como tal, este tipo de datos porque no está incluido. Pero eso es porque no lo he configurado del todo, porque yo no lo necesito. Si alguien quiere, puede buscar Visual Studio Code Arduino y verá cómo configurarlo del todo para que no dé errores de este tipo. Y simplemente cuando tengamos cualquier error, pues él nos lo indica. Y además, si yo le doy, por ejemplo, eh, normalmente si le doy creo que al barra, yo es que lo corrijo así mismo. Pero me dice, bueno, es un error y simplemente borro la E y ya está. Vale. No me acuerdo, hay una manera de que él pues, seleccione o me provea de las opciones que tengo. Depende del editor que usemos, será uno u otro. ¿Okay? Pero bueno, que sepan que eso lo hace. Y otra cosa que me interesa, que mucha gente porque por ejemplo yo soy bastante sucio al escribir el código, y eso quiere decir que
A lo mejor escribo aquí y entonces le doy a Enter y me ha empezado aquí y entonces digo, Blink rojo y lo escribo aquí. Okay, y si se fijan, él solo me lo ha puesto donde tenía que ponérmelo, es decir, hace un formateado del archivo en tiempo real. Okay. O también si yo, por ejemplo, copio un trozo de código de otra página y lo pego aquí, me lo va a formatear siempre igual, o cuando guardo. Para eso simplemente hay que ir a las opciones, okay. Settings, y aquí buscamos formatting, bueno, format en este caso. Okay. Y aquí nos aparecen en formatting, formatear cuando se pega código, formatear al grabar o formatear después de 750 milisegundos, ¿okay? Que lo haga automático. Entonces eso pues nos puede servir. ¿Por qué? Formatear el código y siempre está ordenado y limpio. ¿Okay? Parece una tontería, pero cuando se hacen las cosas bien, se hacen las cosas bien. Otra cosa interesante es esto, el outline. ¿Okay? Yo por ejemplo puedo, aquí tengo digamos como todas las funciones que yo necesito. Además, muchas veces en este no, creo que no me deja. No me deja. En algunos incluso podemos arrastrar. Si yo por ejemplo voy aquí, le doy doble clic, me lleva a la función. Pero en algunas podemos incluso arrastrarlas para llamarlas, por ejemplo. Pero bueno, eso tampoco es que me llame, tampoco es excesivamente interesante. Si yo tuviera incluso variables, a ver si esto me deja, uint8 barra baja t variable igual a 5 o 34, ¿vale? El sistema me lo lee. Yo es que solo lo utilizo, podemos ordenarlo por position, aquí está variable, ¿okay? Lo utilizo sobre todo para las funciones, pero bueno, para encontrar dónde están declaradas variables también sirve. Además, si yo por ejemplo digo aquí variable, vamos a decir que estoy abajo, o en otro archivo incluso, no tiene por qué ser en este archivo. Si yo tengo variable aquí, igual a 3 por ejemplo, y digo, uy, ¿cómo está declarada esta variable? No sé si es un tipo un int8 o qué. Si le doy control y clic, me lleva. Además, si yo simplemente lo pongo encima, le doy control, me dice, fíjense arriba, que sin ir hacia arriba ya me aparece el int8. Que ya puedo saber qué tipo de variable es, o dónde está declarada, etcétera, etcétera. Si es global o no, por ejemplo. Okay, entonces eso es interesante. También las funciones. Si yo, por ejemplo, he llamado a Blink rojo, quiero ver dónde está definido. Perdón. Quiero ver dónde está definido, porque puede estar en otro archivo, por ejemplo. Yo le doy a Go to Definition o Pick Definition. Si le doy a Pick Definition, me muestra la definición aquí, sin ir a más abajo. ¿Ok? Si estoy en otro archivo, me lo puede mostrar, sin que yo vaya a la función. Y si le doy Control o le doy a Go to Definition, ¿okay? Control click, me lleva directamente a la función. Entonces, en muchos casos es bastante útil. Luego hay otras muchas cosas que nos pueden servir, por ejemplo al copiar, al pegar, incluso podemos tener dos cursores y cambiar dos cosas a la vez, pero bueno, son cosas un poco más avanzadas. Y luego plugins que podemos instalar. Por ejemplo, en este caso podemos incluso instalar el plugin de Arduino. Que si yo, bueno, aparte de eso tenemos por ejemplo aquí todos los archivos que queremos. Podemos crear un nuevo archivo y llamarlo por ejemplo prueba.cpp, ¿okay? Y ya tenemos prueba.cpp aquí y el otro aquí. Incluso puedo poner dos a la vez y tener por ejemplo uno aquí y otro aquí, y puede ser el mismo incluso. Okay. Si se fijan, aquí tengo el mismo dos veces, puedo estar aquí abajo y aquí arriba, porque quiero ver si lo que tengo aquí abajo coincide con algo que tengo arriba, entonces no tengo que estar yendo para arriba y para abajo. Puedo incluso ponerlos en otro sitio, esto todo se puede mover. Esto lo puedo dividir en dos, puedo tener tres archivos, copiar de uno en otro, comparar entre dos, etc. Okay. Bueno, simplemente para que sepan que esto tiene bastantes funciones y el que lo quiera usar pues se lo recomiendo. Y no tiene por qué ser este, puede ser Atom, puede ser cualquier otro. Si vamos a extensiones, si se fijan, yo he instalado una de Arduino. No la suelo usar, pero está bien porque lo que hace es que nos da casi toda la funcionalidad del IDE. Después podemos elegir, por ejemplo, programador, si queremos programar un Arduino con un programador externo. Podemos elegir nuestro dispositivo, si queremos, por ejemplo, un Arduino Leonardo, ESP32, lo que sea. Lo elegimos, la configuración es lo mismo que tenemos aquí. Okay, esto de aquí. Y ¿qué pasa? Que ya no me hace falta el Arduino hoy. También podemos modificarlo aquí. Yo puedo modificarlo aquí y luego subirlo desde aquí, igual que, o compilarlo, igual que hemos hecho siempre.
pero lo puedo hacer desde aquí también, con este plugin. Y por ejemplo en Atom también se puede. Entonces aquí elegimos el dispositivo, el puerto. En este caso el USB 0, si estuviéramos en Windows sería COM1, COM2, COM3, la placa, y simplemente si le damos a Control Alt U, ¿okay? Ya está subiéndolo de la misma manera que lo hace Arduino, que verificando tal, y aquí lo está subiendo. Cualquier error pues nos daría aquí el error. Vamos a poner un error aquí, a ver. Control Alt U para subirlo. Aquí nos dice subiendo tal, y nos dice error. Dice la función no está declarada. ¿Okay? Si se fijan, nos dice línea 63, columna 28. Que mucha gente no sabe eso, que el segundo número que pone aquí es la columna. Entonces, si voy a 63, que se fijan aquí abajo, pone línea 63, columna 6. Si yo voy moviendo el cursor, 10, 13, tal, pues nos dice en dónde está el error. En la línea, en el esto 28. Pero bueno, en realidad nos da este error porque no conoce la función. Pero nos puede decir, dependiendo de la línea, dónde está exactamente el error. ¿Okay? Y simplemente le damos control Alt y listo. Esto es para subir directamente. Y nos sube el código. Simplemente para que vean que estos IDE existen y que pues yo la verdad es que se los recomiendo. Si nunca lo he usado, les daría una oportunidad porque están bastante bien. Así que nada, espero que les haya servido este pequeño tip. Y nos vemos en el próximo video. Saludos y hasta luego.